Ok, ok. Este es el video número 653 del curso de proyectos de software. A ver, vayamos a... Aquí está la aplicación. Estoy agregando preguntas. Cuando doy clic en preguntar, aparece questions, que es el arreglo. Este arreglo tiene un solo elemento, o sea, nos están pasando todas las preguntas. Hagamos lo siguiente. Dirijámonos al código. Ya, había una falla con Copilot. El proyecto está en ejecución. Sí, sí está en ejecución. A ver. Tenemos problema pasando datos de un componente a otro. ¿Qué necesitamos? Voy a esquematizar aquí. Tenemos la aplicación como tal. Sí. A ver, con otro color. Y también dibujando un rectángulo. Tenemos como tal este componente que es el de seleccionar archivo. Seleccionar archivo. Ese es un componente. Luego tenemos los componentes de pregunta. Pueden haber varios, n cantidad. Ok, y en la parte inferior, bueno, cada uno de estos elementos, aquí es como tal, pregunta input, digamos, 1, esta sería una primera instancia. Pregunta input, instancia 2, y aquí sería pregunta input, instancia n. Podemos crear cualquier cantidad de esos elementos. Perfecto. Ahora, todos esos elementos, componentes o instancias de componentes están dentro de otro componente que es lista preguntas. Ok. Entonces, a ver, cada, un, cada uno de los componentes, cada una de las instancias de pregunta input tienen un dato que es en sí la pregunta. Cada uno de ellos tiene una pregunta, el texto en sí. El texto, ¿cierto? Entonces, ese texto debe pasar al listado preguntas. Y lista preguntas debe pasar ese dato. A ver, cambio el color. Lista preguntas debe pasar los datos al componente exterior, que sería app, que es, digamos, el componente contenedor de todos los demás componentes. El nivel de anidamiento de composición es según la aplicación que estemos creando. Esta es una aplicación particular que tiene la siguiente estructura. Está app, dentro de app está eh, lista preguntas, dentro de lista preguntas encontramos n cantidad de instancias del componente pregunta input. Bueno,
Entonces, teniendo este mapa mental, esta descripción, podríamos cambiar el prompt que podríamos, digamos, dictar a ChatGPT o a Copilot. A ver, hagamos lo siguiente. Realicemos este intento. Estoy abriendo en otro monitor una instancia de ChatGPT. Bueno, voy a pasarle cargar desde la computadora. ¿Dónde están los componentes? Aquí en SRC, CopyPad. Entonces le paso estos, bueno, esos tres componentes. También le paso el componente app. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? Vaya. ¿Qué quiero hacer con esos componentes? El componente pregunta input debe pasar el dato que el usuario digita en el input al componente lista preguntas. Este último debe pasar los datos a app.view. Actualmente la implementación no permite ese comportamiento. ¿Qué se puede hacer para permitir, digamos, ese tránsito de datos entre componentes? Ahí enviamos el prompt, veamos a ver qué puede hacer ChatGPT para permitir el tránsito de datos entre los componentes. Pregunta input, lista preguntas y app.view. Puedes seguir estos pasos para manejar la comunicación adecuadamente. Usar un evento personalizado. Listo, por ejemplo, este dice emite un evento desde pregunta input hacia lista preguntas. En pregunta input.view, cada vez que el usuario ingrese un dato, emite un evento que pase ese dato al componente padre, que es lista preguntas. Ok, entonces para el evento input, enviar pregunta, emite este evento, nueva pregunta. Dentro de lista preguntas, actualiza una lista local. Perdón. Escucha el evento en lista preguntas y actualiza una lista local. En lista preguntas, escucha el evento emitido por pregunta input y actualiza una lista de preguntas. Ok. Aquí un evento manual no debería ser así. Enviar a app. Recibe las preguntas en app.view. Ok, vale, ahí hay un cierto grado digamos, de manualidad, porque, por ejemplo, desde preguntas, desde lista preguntas, cuando, a ver, actualizar preguntas, ¿cuál es? Lista preguntas. Aquí hay un botón. El usuario debe presionar ese botón para pasar las preguntas al componente padre, que es app. No me gusta esa solución. Otra solución, uso de una tienda de estado global como Views o Pinia, opcional para mayor escalabilidad. Si el proyecto crece, considera usar una tienda de estado como Views o Pinia para manejar datos compartidos entre componentes de manera más adecuada. Ok, define un estado global para las preguntas. Actualiza el estado desde
pregunta input lee el estado directamente en lista preguntas y app.view. Para la solución 1, no me gusta que el usuario deba presionar un botón para enviar la pregunta, para enviar el texto de la pregunta al componente padre. Trata de seguir el esquema original de los archivos, pero con las modificaciones necesarias. Las modificaciones necesarias para permitir la comunicación deseada. Enviamos ese prompt. Esperamos un segundo. ¿Qué dice ChatGPT? Aquí está la solución ajustada para seguir el esquema original de tus archivos y permitir la comunicación entre pregunta input, lista preguntas y app.view sin requerir que el usuario presione un botón explícito para enviar el texto de la pregunta al componente padre. Los datos se pasarán automáticamente al escribir. Es eso lo que tiene que suceder. Modificaciones en pregunta input.view. Este componente emitirá el texto de la pregunta al escribir en el campo de entrada. Listo. Entonces, decimos input, emitir pregunta. Quiero mirar el contenido original de pregunta input. Entonces, cuando el usuario escribe, se está utilizando validate input. Emitir pregunta, que sería esto mismo. Pregunta cambiada. Y en lista preguntas debe estar, se debe recibir ese evento. Lista preguntas, esta es la instancia. Bueno, escribamos aquí watch methods, pregunta input, validate input. Cómo se consigue acá dentro de la sección de methods. Dentro de la sección de métodos. Veamos aquí qué nombre sugieren aquí. Pregunta cambiada. Cambiada. Listo. Y ahora en preguntas input hacemos lo siguiente. En lista preguntas.view necesitamos especificar ese evento. A ver. Cambiar pregunta puede ser. Puede quedar de esa manera. Se declara en methods. Así. Y en este componente, ¿qué pasa? Actualizar pregunta temporal. Ahí como tal se recibe la pregunta e indicamos, a ver, si pregunta no está incluida en preguntas, o sea, si pregunta está presente y no está dentro de el listado de preguntas, no, esto no sirve porque se tiene que actualizar el listado como tal. Entonces yo creo que podemos indicar la posición del componente y asimismo actualizar el listado que está en app. Por ahora dejemos hasta aquí y escribamos tratando de solucionar el problema
de comunicación entre componentes. Perfecto. ¿Dónde está? A ver. Subimos ese cambio al repositorio remoto y dejamos hasta aquí. Adiós.